Señor, te damos gracias por este día que tú nos has permitido vivir. Gracias, Señor, por esta lluvia que estaba haciéndonos falta. Y te agradecemos porque está lloviendo en varios lugares y de verdad que lo necesitábamos. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este tiempo que vamos a compartir, que podamos escuchar atentos y podamos también utilizar los conocimientos previos que tenemos de tu palabra, de tus enseñanzas, del testimonio que tú nos dejaste, principalmente de el mensaje de salvación que tú viniste a entregarnos a la tierra y que podamos, Señor, también ponerlo por obra en nuestras vidas para compartirlo con otras personas también. Te pido que tú estés eh, ayudando a Philip con tu Espíritu Santo, esté guiándolo para que Él nos pueda estar enseñando y que cada uno de nosotros pueda estar también recibiendo lo que tú tienes para nosotros. Y antes de terminar, quiero darte gracias por Helen, por Joaquín, que ya están con nosotros. Gracias, Señor, por esta bendición de que estén sanitos los dos y que ya estén en casa. Es una tremenda alegría para nosotros. Así que muchas gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, amén, sí, es lindo. Lindo tener una bendición de un hijo nuevo en la casa. Qué bueno. Así que hoy día vamos a seguir desde el versículo 16 al 30, pero vamos a tener que hacerlo de manera bien especial, porque este capítulo está escrito de una manera no lineal. Quiere decir que es una manera de acercarse a unos temas como de manera circular. Jesús está hablando de varios temas que son esos temas que vemos aquí: el Shabbat, la relación padre-hijo, la relación a la vida y la relación al juicio. Y todos estos versículos tienen como estos alambres que cada vez agregan This como, meeting is being recorded. agregan como unas capas de conocimiento al versículo anterior, agregando datos y datos como un mil hoja, a donde realmente el discurso empieza por el tema del Shabbat y después Jesús habla de la relación del Padre y el Hijo y por qué no está sometido al Shabbat, y después está hablando de la vida y al final del juicio. Estos son los temas como lineares. Pero para llegar a esta linearidad de discurso, mezcla, no es que mezcla, la palabra es así, pero intercalar, ¿cómo se dice? Intercalar, se pone como en capas cada vez más datos para dar más entendimiento. Sí, como un discurso en espiral, así, que no hay que confundir con el pensamiento circular, que es un pensamiento a donde el primer dato sigue el segundo dato, y el tercer dato se refiere al primero, y así tú confirmas lo que dices a través de lo que dices. Y no es así, como hay un chiste que dice, pensando en Daniel, en un queso: más tenemos quesos, más tenemos hoyos, porque muchos quesos, muchos hoyos en los quesos. Pero si hay muchos hoyos, hay menos espacio para el queso. Así que si hay mucho queso, no hay mucho queso. Una tontera. O igual, lo que es barato, es raro encontrar algo barato. Pero lo que es raro es caro. Así lo que es barato es caro. Es una lógica tonta de un pensamiento circular que no lleva a nada. Pero no es lo que usa Jesús. Jesús está usando un pensamiento, un discurso, una narración que no es lineal, una narración que va capa por capa para añadir datos, añadir elementos para hacerse entender y precisar el propósito de su enseñanza.
No puede dar todo de un tiro sin los otros elementos que hacen una comprensión. Pero para atacar este capítulo, ya hemos visto la primera parte. Yo no la anoté, la primera parte donde empieza por el Shabbat y después en todo el tema del pensamiento, no, del sanamiento, hasta el versículo 10, ya donde regresa el Shabbat de nuevo. Regresa el versículo 16 de nuevo, regresa el Shabbat del versículo 18. Pero la primera parte ya la hemos tocado, así que no vamos a hablar ahora de la relación del sanamiento con el Shabbat, sino solamente para introducir el tema de la relación a la ley. Porque este tema del Shabbat realmente es un tema que tiene que ver con el pensamiento judío de la época y la realidad del pensamiento judío de la época. Así que vamos a avanzar con el tema del Shabbat y la relación a la ley. La relación a la ley. ¿Puede leer el versículo 16? Bien. Los judíos persiguen a Jesús por hacer milagros el día de Shabbat. El 16. El versículo A solamente. causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Aquí vemos la reacción de los judíos al testimonio del enfermo, del paralítico sanado, que dijo en el templo que era Jesús que le había sanado, y ahí tenemos la reacción del judío. Y tenemos que entender, yo lo pasé, lo mencioné en la otra semana, pero yo quería regresar un poco a eso, porque ese tema de la relación a la ley es tan importante para un entendimiento de una relación con Dios que sea sana, porque hay mucha mezcla, hay mucho temor en el mundo cristiano en relación con cumplir con la ley. ¿Y qué voy a cumplir de la ley? Los 10 mandamientos, los 635 otros, o los miles que agregaron después los judíos. ¿Qué voy a cumplir yo de la ley? Y aquí vemos un testimonio justamente de la relación al Shabbat en Números 15, 32 a 35. Cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, encontraron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Los que lo encontraron recogiendo la leña, los llevaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron bajo custodia, porque no se había aclarado qué debería hacerse con él. Entonces el Señor dijo a Moisés: ciertamente al hombre se le dará muerte. Toda la congregación lo apedreará fuera del campamento. Y es lo que hicieron. Simplemente para ir a recoger algunos palitos para hacer fuego. De hecho, de este versículo hay todo un lío en el mundo judío. Por ejemplo, los israelíes no apoyan un botón de ascensor el día del Shabbat. Están contratando gente no judío para hacer funcionar los ascensores, porque apoyar el botón, la electricidad es como fuego para ellos. Así que están limitados. Por ejemplo, no cocinan eléctrico o a gas el día de Shabbat. Están haciendo la comida antes del viernes en la tarde para tener todo el día del Shabbat la comida hecha hasta el sábado cuando se cae el sol. Tenemos una vela nosotros que está en vela de Shabbat. Una vela tú la prendes el viernes y dura 24 horas. Para durar hasta el final. Aquí está, de hecho. Aquí la tenemos, esta velita del Shabbat. No sé si la ven chiquito ahí. Mi madre una vez le pasó algo raro, que ella tenía un taller de costura en el mismo piso que una sinagoga. Y una vez llegan abajo en el edificio y mi madre toca el timbre y no funciona el timbre. Y hay un judío que llega, era un sábado, y le dice al judío: oiga, no, yo tengo la llave de arriba, no tengo la llave de abajo, ¿usted no podría llamar a la sinagoga para que abren? Y le dijo: no puedo. Y entonces dijo: ¿yo puedo llamar yo entonces? Dijo, y el judío dijo: sí, podría llamar usted, pero ellos no van a contestar. Porque era el Shabbat, no se toca la electricidad. Son muy rígidos con eso.
Pero la realidad es que para ellos es un tema de vida o muerte. Como hemos visto en número, es un tema donde el Shabbat es una de las leyes, pero hay tantas leyes que hay que cumplir si eres judío, porque de tu cumplimiento depende tu santidad, tu aceptabilidad delante de Dios. Y ahora que no hay templo, no hay perdón, no hay sacrificio, es peor, porque no hay cómo. Si eres un pecador, no tiene cómo ser perdonado. Ahora inventan cuestiones virtuales en la sinagoga, porque antes la ley es muy clara, era el templo nada más, y en el año 70 se destruyó el templo, y de ahí no hay más sacrificio. Pero los judíos están en un jaque mate con eso. Cuando Dios permitió la destrucción de Jerusalén por los romanos y la destrucción del templo, no se puede más cumplir la ley. Porque la ley se cumplió en Jesucristo, no era necesario, pero ellos están en un vacío. Pero nosotros, ¿en qué situación estamos? ¿Tenemos que cumplir la ley? ¿Tenemos que nuestra dignidad frente a Dios llene de nuestra santidad frente a la ley? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo podemos vivir? Mateo 12:8, para tener un verso paralelo a lo que vamos a leer después. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Mateo 2:27. 2, sí. Y él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Eso es uno de los principios muy importantes para entender. La ley completa está hecho por el hombre. Es un propósito de Dios, una expresión del carácter de Dios, de lo que Él ama, lo que Él no ama. Pero también el propósito de la ley es expresar lo que es bueno y sano para el hombre. Podemos tomar cualquier tema. Robar, mentir, la homosexualidad, la sexualidad fuera de matrimonio. No sé, usted sabe todos los pecados que están en el mundo. La relación al alcohol desmedida. Todas esas cosas, si Dios pone unas normas, primeramente, bueno, es para expresar quién es Él, cuáles son sus gustos, y segundamente es para demostrar, conducir a los hombres en las cosas que son buenas y justas, sanas para ellos. El Shabbat no lo hizo porque Dios le gustó, no porque quería imponer un día de descanso, no, es porque el hombre necesita descansar. Y la gente que no descansa nunca, que trabajan 7 por 7, 24 horas al día, todo el año, son gente que no llegan a viejo, porque no es sano de descansar y de honrar a Dios, porque el Shabbat no es solamente un descanso, también es un momento donde uno se dedica a la contemplación, a la adoración, a la escucha, al estudio de la palabra de Dios y estar frente al Dios Todopoderoso para darle esta adoración, esta atención que Él merece, siendo el creador del mundo, el Dios Todopoderoso. Es un día para centrarnos, centrarnos en quién es Él. Tal como la Santa Cena es un momento donde nos centramos en la obra de Cristo. El Shabbat es un momento donde nos centramos en quién es Dios. Y el Shabbat, ese día de descanso, bueno, hay todo un tema. ¿Qué día será? En el Nuevo Testamento la tradición fue el primer día de la semana, que es el domingo para los judíos, que se reúnen, los adventistas siguen con el Shabbat, pero eso no es el tema. El tema es realmente cuál es la meta de ese día de descanso. ¿Es para ir al mall? ¿Es para ir a hacer tontera? No, es un día para descansar, a nuestros cuerpos está bien, pero también para dar la honra al Señor. Por eso que importante, la ley completa es para el bien del hombre. No es que cumplirla me hace ganar punto. No, es porque la ley se hizo por el hombre. Yo siempre tengo esta, ¿cómo decir eso? Esta posición como ambigua,
Yo estoy frente a un semáforo para peatones. No hay ningún auto ni de ningún lado. A 1 kilómetro del otro lado no se ve ningún auto. Está rojo. ¿Pasó o no pasó? Hay muchos evangélicos que van a decir, no, no se puede pasar porque ya. Yo paso. Porque el semáforo rojo se hizo para mí. Se hizo para protegerme de los autos que me van a aplastar. Pero si no hay un auto, son las 12 de la noche. Y ¿qué me voy a esperar? 5 minutos ¿para qué? ¿Para complacer a quién? ¿Cuál es la meta de ese semáforo? Es para protegerme a mí, para protegerse al auto cuando hay un cruce. Es cierto que en una ciudad hay que ordenarse súper bien, pero hay momentos donde la ley se vuelve a ser ¿cómo decir? Una manera, cuando la cumplo, de ganarme punto con el Señor. Y eso se llama religiosidad. Se llama tratar de impresionar a Dios con mi comportamiento y no contar sobre Cristo para mi aceptabilidad. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Que hay que tener criterio. Y el criterio, aquí la inteligencia que Dios nos dio, tenemos que usarla. No simplemente aplicar las cosas en ciega para ganarse punto, para hacer bien. No vamos a pecar por pecar, porque lo vamos a ver más rato, el tema de la libertad. Pero es importante de poner las cosas en su lugar. Y aquí los judíos no habían entendido. Venía de su trasfondo, a donde era una cosa súper grave de transgredir el Shabbat, y sigue en Israel complicado entre lo ortodoxo, súper ortodoxo y los liberales. Trata de tomar una micro el día del Shabbat en Israel. No hay micro. Lo único que hay son los taxis árabes, porque los judíos no pueden trabajar. Es por ley. Ahora es re complicado, pero nosotros nos hemos encontrado una vez en Tel Aviv teniendo que regresar un día de Shabbat después de un culto a Jerusalén, y fue re complicado. Tuvimos que pagar un taxi re caro porque aprovecharme encima del pánico. Pero es la realidad, es así. Ahora vamos a entrar en Gálatas, donde Pablo explicita un poquito más el tema. Gálatas 3:21. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir a la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. Aquí tenemos una explicación del propósito de la ley y de la falla de la ley, que no fue capaz de conducir a la vida. Y la ley, para nosotros, la palabra ayo es pedagogo. Ustedes que son profes, es pedagogo en griego. Pedagogo. Aquí con el acento, a donde se tiene que poner. Pedagogo. Y la verdad es que la palabra ayo no la conocía. Pero es interesante de ver cómo la ley nos conduce a Cristo. Yo he dado este ejemplo varias veces. ¿No conduce o no? Nos conduce. Sí, discúlpeme, siempre me equivoco. La pronunciación del nos y el no me equivoco siempre. Podemos tomar como ejemplo unos niños que juegan tranquilamente en un lugar. Están súper felices. Están jugando con su muñeca y con sus autitos aquí, todos juntos felices. A estos niños usted le dice, oye, chiquillos, yo me voy 5 minutos, pero detrás de la puerta usted no puede ir. No quiero que miren lo que hay detrás de la puerta. Apenas usted dice eso, que en ellos se despierta el deseo de ver lo que hay detrás de la puerta. Antes estaba súper tranquilo, no había codicia, no había deseo de desobedecer, estaban felices. Pero la ley despertó
el pecado en ellos. Es lo que hace la ley. Es lo que dice Romanos 7, 7 a 11. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Este principio tenemos que entenderlo, que el más poner leyes, más despierta pecado. La ley es sana, es buena, es perfecta, eso lo dice después en los versículos que siguen. Es perfecta, porque expresa el carácter de Dios. Pero frente al carácter de Dios, mi realidad pecaminosa se revela. Por eso que es ilusorio tratar de seguir funcionando bajo esta ley, porque esta ley siempre va a despertar la rebelión en mí. Hay otro modo de vivir. Somos llamados a vivir de otra manera. No estamos llamando a vivir bajo una ley de la cual uno tendríamos aceptabilidad, lo que no es el caso, y otro que tendríamos capacidad de cambiar, porque la ley no me permite cambiar. La ley revela lo que soy. Y por eso los esfuerzos del mundo, con mi capacidad humana, no va a llegar nunca al estándar de Dios. Dios es santo. Dios es santo. Y nos dice, sean santos como yo soy santo. ¿Cómo lo voy a hacer? Si la ley revela mi realidad. Si la luz que ilumina mi vida es la ley. Si es bajo esta luz, este escrutinio de la ley, que mi vida está medida, ¿cómo voy a ser santo como Él es santo? Imposible. Es imposible. Por eso que Él propuso otro camino. Esta ley reveló el pecado. Esta ley fue dada en el tiempo de Moisés hasta Jesús para manifestar el carácter de Dios, manifestar el estándar de Dios, manifestar lo que es bueno para el hombre y demostrar al hombre que era incapaz de cumplir. Por eso había los sacrificios, que era año a año se hacía de nuevo, y cada vez que pecaba tú tenías que ir al sacrificador para matar una golondrina, un cordero, etc. Todo la ley de sacrificio de Levítico. Eso era una carnicería permanente, porque no se podía cumplir. Pero ahora estamos en nuestra situación. Y aquí entramos en las cosas que realmente tienen que ver con nuestra libertad, lo que podemos vivir nosotros. Gálatas 5:1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Aquí está. Aquí la esclavitud de la cual habla no es la esclavitud del pecado, porque eso que hay, la esclavitud en el Nuevo Testamento hay como dos tendencias de hablar de esclavitud. Uno es la esclavitud del pecado, de no ser capaz de decir no al pecado, porque estamos sin el Espíritu Santo, sin la libertad frente a nuestra carne. Pero aquí la esclavitud está hablando de la circuncisión de la ley. Y de la identidad en la cual estamos libres en Cristo, nueva identidad y no la antigua identidad de ser gente bajo la ley. Eso para que sea muy bien claro. El versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Eso es el balance que necesitamos. Ahora, la solución es estar en libertad, porque somos libres de la ley, libres del pecado, podemos caminar en libertad, pero tenemos que caminar de otra manera. Y eso es caminar bajo el Espíritu.
porque estamos llamados a otra manera de vivir. No es, de hecho, cada vez que Pablo hace una exposición clara en la palabra de Dios de lo que es la libertad en Cristo, a cada vez agrega un versículo como ese, pero no aprovechan del pecado, no es que si pecamos habrá más gracia, siempre agrega estas advertencias para que no entremos en aprovechar del perdón que tenemos, que es sin límites en Cristo, como lo hemos compartido la semana pasada, en la seguridad, hace 15 días, cerca de la seguridad de salvación, que no aprovechamos de eso para vivir en la carne, que vivir en las aspiraciones de nuestra carne, que es insaciable. Tenemos otra ley ahora que está en nosotros. Romanos 13:10, la ley del amor. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Eso es la medida. Y el amor, no estamos hablando del amor, del amor fileo, no estamos hablando del amor eros, estamos hablando del amor agape, que el amor que es puro, que viene de Dios y que nuestro corazón expresa cuando está lleno del Espíritu Santo. Esta ley, cuando actuamos en agape, en el amor puro, no pecamos, porque queremos el mejor para el otro, queremos las cosas que son sanas, que son de acuerdo con el corazón de Dios, porque Él puso su espíritu en nosotros. Mateo 22:37. Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahí ese versículo es Jesús que explica cómo la nueva manera de vivir. ¿Cómo mido yo mi actitud frente a una ley rígida que me da una estructura de vida de la cual, si no cumplo, seré juzgado? ¿O me da un criterio de funcionamiento basado en una relación con Él? Que es la ley del amor, la ley del agapeo, la ley de caminar en el Espíritu Santo en lugar de caminar en la carne. Lo que dice en Galatas 5:16. Digo pues, andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Aquí tenemos esta posición. Ahora no estamos en esta desesperación de mi carne que no puede cumplir la ley. Ahora la lucha no es esa. La lucha es: ¿camino en la carne o camino en el Espíritu? Si camino en el Espíritu, no cumplo los deseos de mi carne. Si estoy enfocado en el Señor, si estoy relleno con su propia visión, con su gracia, que es esta capacidad de caminar para su gloria día a día. Este regalo de su pensamiento en nosotros, eso es por gracia. Él nos dio su gracia. Esta capacidad de recibir su dirección, su capacidad, su pensamiento, sus dones para glorificarlo y manifestar los frutos que viene después del mismo capítulo. Después vienen los frutos del Espíritu Santo en el versículo 22. Que brote esta vida nueva en nosotros para demostrar, para expresar su carácter a través de los frutos que están en nuestra vida. Si estamos en esta postura, no cumpliremos los deseos de la carne. Ahora, la lucha nuestra no es de cumplir la ley, que es imposible para la carne y a donde estamos en el fracaso. No, tener una mejor alianza, un mejor propósito, un mejor evangelio, una buena noticia. Ahora son librados de su carne porque la carne fue crucificada en Cristo. Son nuevas criaturas que pueden funcionar en novedad de vida, dirigido por mi Espíritu Santo, rellenando de mi gracia para que caminen en novedad de vida. Y no
cumplirán los deseos de la carne. Eso es el propósito nuevo. Eso es una nueva manera de vivir. Y es muy importante entender eso porque estamos pronto a refugiarnos en reglas. Son más fáciles las reglas que son a mi alcance para pensar que soy digno. Oiga, si usted leyeron 5 capítulos hoy día en lugar de 2 en su Biblia, ¿cree usted que Dios lo ama más? No, Dios lo ama. No, lo amó tanto que dio a su Hijo unigénito. Lo confirmó, lo dijo. No vamos a ganar puntos. Esta cosa de ganar puntos, tenemos que olvidarnos de eso. Podemos entristecer al Espíritu Santo si caminamos en la carne. Eso sí, podemos hacer que se achica su capacidad de conducir nuestra vida si nos alejamos de Él. Pero Dios siempre nos va a amar igual. Y está esperando como el hijo pródigo para que regresemos a su corazón cuando estamos alejados. Pero no es que nos ama menos. No podemos ganar puntos con Dios. Eso tenemos que subrayarlo en grande en nuestra vida. Para que salgamos de esta lógica de ganar puntos para empezar a caminar de otra manera. En la libertad de los hijos de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, en el marco de la ley del amor que pone un calibre, una medida a todas las cosas que estoy haciendo. Y caminar de manera que yo puedo glorificar al Señor, que nuestro deseo sea ese. El versículo 18, que es un versículo de transición, de Juan 5:18. Sí. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aquí vemos la transición en este tema del Shabbat hacia al tema que vamos a seguir. No sé qué hora es ahora. Igual vamos a avanzar un poco porque si no se va a hacer muy pesado y no vamos a lograr nunca tener ese capítulo. Un tema que aquí los judíos ni siquiera se atrevían a pronunciar el nombre de Dios, Yahvé. Ellos pronunciaban, y ni siquiera si lo pronunciaban eran sin vocales. Eran tan impregnados de la santidad de Dios, lo que muchas veces nos falta a nosotros, que muchas veces vemos que tomamos a Dios como un amiguito. No nos damos cuenta de quién es Él realmente. Lo podemos decir, el creador del mundo y la tierra y de todo el universo, pero tenemos esta impresión como este timbre, como Dios pone en nosotros, en nuestros corazones, de quién es esta revelación de su santidad, para llegar a la humildad, para llegar a medir realmente nuestra vida frente a quién es Él. Y los judíos tenían este temor de Dios tremendo. Y le diré que muchas veces los católicos lo tienen más que los evangélicos. Esa reverencia necesaria y justa y buena y sana y santa frente a quien es Dios. Eso es una cosa que no se puede generar. Lo podemos hablar, lo podemos destacar, lo podemos subrayar, pero eso es algo que tiene que hacer Dios en nuestras vidas. Que seamos de acuerdo en decir, Señor, por favor, revélate a mi corazón. Revélate a mi corazón. Necesito realmente conocerte tal como tú eres. Con Manola estamos leyendo esos días un libro de Swindoll sobre Job. Y estamos en el capítulo donde Dios revela quién es Él hacia a Job, destacando la maravilla de la creación, del universo, de la tierra, de todo lo que hizo, y preguntando a Job, ¿dónde estabas tú? ¿Puedes manejar eso? ¿O este animal ve cómo es?
y revela personalmente a Job quién es él. Y Job se queda plop. Que él que se defendía, yo soy santo, yo soy sano, nunca he pecado, y se defendía frente a todos sus amigos feos que le venían a acusar, aquí se queda sin palabra, porque se dio cuenta que aún su santidad supuesta de hombre no tenía ninguna medida con la santidad y la perfección y la gloria de quien es Dios. Y Job tuvo esta revelación, y nuestra oración ayer en la noche con Manola era ese: Señor, revela tu gloria, revela quién eres tú a nuestras vidas. Danos esta medida de nuestra diferencia entre tú y nosotros, criatura ínfime hormiga en una tierra que es un grano de arena del universo que creaste. Porque tenemos algo de conocimiento de Dios, pensamos que nuestra pequeña caja craneana va a entrar lo que es Dios. Nada que ver. Ni siquiera el universo lo puede contener. Tenemos que pararnos y reflexionar en eso. Porque de eso depende nuestra vida cristiana. De eso depende nuestra capacidad a desear su voluntad y no hacer de Dios un servidor de nuestra voluntad. De eso depende nuestra actitud frente al privilegio de ser hijo de Dios y el privilegio de poder servirle a Él, haber sido salvados por Él, de medir la obra tremenda que hizo en la cruz, la encarnación, que Él era Dios y no vio como una presa de hacerse igual a Dios, pero se humilló hasta la muerte de la cruz. Pero el que se humilló era Dios. Es la palabra de Dios que creó todo, como lo estudiaron en Juan 1. Pero eso, la verdad, que es algo que tenemos que cada uno de nuestros corazones pedir y pedir y pedir y pedir día a día, que Dios se revela más a nosotros. El Dios verdadero, no el Dios de mi concepto, no el Jesús de la película, no este gran barbudo en el cielo que imaginamos en las nubes. Que Dios se revela a nosotros de manera más profunda, para que nuestra vida sea cambiada, que nuestra vida sea transformada en reacción a esta revelación. Yo creo que me voy a parar aquí, porque no creo que valga la pena pasar a otro tema. Encima, el tema siguiente, la relación con el Hijo y el Padre, es muy denso también, y yo no quiero dejar lo que acabo de compartir con usted sobre la santidad de Dios y la relación a la ley del amor, a la relación a mi actitud y el caminar en la carne o en el espíritu. Estas cosas tienen que estar realmente impregnadas en nosotros. Esas cosas tienen que ser realmente como una manera de vivir nueva, para que salgamos de estas reglas, salgamos del bien y el mal. Usted sabe que el pecado inicial es el deseo de conocer el bien y el mal. Es tremendo pensar en eso. Adán y Eva no necesitaban conocer el bien y el mal, porque estaban en la presencia de Dios Todopoderoso. Estaban en su presencia. No necesitaban ellos la medida de bien y del mal, de lo que está bien y mal. Dios lo daba en su relación con ellos. Y quisieron comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, para medir sus propias vidas, para saber lo que está bien, lo que está mal. Pero si estamos en Cristo, si estamos en nuestra relación en Él, en la vida nueva, inspirado por el Espíritu Santo, y el bien y el mal es un concepto que simplemente no tiene cabida en nuestra vida, porque estaremos actuando en amor, estaremos actuando no midiéndonos con la ley, que no me dice lo que está bien y mal. Estaremos midiendo frente al Dios Todopoderoso y frente a su gloria, a su majestad. Y nuestra reacción será de caminar en novedad de vida para su gloria, porque sabemos quién es Él, porque estamos en relación con Él, tal como Adán y Eva estaban antes de la caída. Pero ahora, aún más que Adán y Eva, conocemos su amor, porque Cristo murió por nosotros.
porque dio su vida, porque fuimos salvados. Pasamos de la muerte a la vida. Ellos pasaron de la vida a la muerte. Nosotros al contrario, pasamos de la muerte a la vida. Nuestra experiencia aún más tiene que ser agradecida al Señor, porque somos libres frente a quién es Él. Hasta aquí vamos, creo. No vamos a agregar nada. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Son temas bien densos, pero la verdad que este capítulo abarca tantos temas que no sé si se esperaban que yo me demoraría tanto en pasarlo, pero este tema de la relación a la ley, la verdad que yo quería avanzar, pero me quedé parado de nuevo porque son temas que yo sé que son importantes estudiar a fondo, y ahí lo pasé. Tendríamos no sé, 80 referencias acerca de eso si queremos pasar todo. No estamos en una escuela bíblica, estamos en un momento donde compartimos un curso que sí más bien tiene que ser profundo, pero tampoco podemos ir en teología demasiado, porque si no llegamos nunca. Pero, la verdad que cuando estudié dije, eso tengo que pararme un rato para que entendamos, porque depende tanto nuestra vida de eso, de cómo camino yo. Sí, yo quería, ¿puedo comentar algo? Sí, me llama mucho la atención, o sea, digo, la importancia de lo que tú nos enseñabas, Philly, con respecto a de cómo es verdaderamente Dios, cómo nosotros podríamos ver a Dios. O sea, cuando tú estás diciendo de conocerle a Él, es como conocer su voluntad. Y como bien tú lo explicabas, porque no está dentro de la voluntad nuestra, o sea, no es que lo que Dios quiera hacer conmigo, o sea, lo que Él pudiera hacer en favor mío, sino más bien de conocer qué es lo que el Señor quiere para mí, qué quiere para nosotros, o sea, dentro de su voluntad, no confundirla con decir, lo tengo yo a Dios a mi disposición, sino nosotros estar en la disposición de Dios. Me llamó mucho eso porque justamente es algo que es la base considero yo, de la fe en el Señor, de lo que Cristo vino a hacer, de lo que Dios significaría, lo que Dios es y que lo que debería significar para nosotros. Así que me llamó mucho la atención eso, y también cuando tú nos hablabas ahí con respecto a los judíos, toda una, no sé, por toda una esclavitud dentro de todo eso que ellos tenían, no en esa libertad como Cristo nos da después en su gracia, ¿no? No en esa libertad, que hoy día nosotros estamos bajo esa gracia, porque me puedo imaginar en el tiempo de ellos cumpliendo tantos métodos, tantas leyes, tantas formas, tantas normas, que hacían mucho más esclavas a las personas, o sea, estar ahí como pensando, oh, yo no puedo fallar esto, yo tengo que hacerlo acá, imagínense, como decía en el caso de los judíos, que no podían, el sábado no podían prácticamente ni siquiera tocar un timbre, o sea, tanta era la, la esclavitud más que nada, porque era como el sentido de decir, de esta manera yo me presento santo ante Dios. Pero aparte, o sea, de querer cumplir con todo eso, al final no había esa libertad. Entonces yo creo que una de las cosas que yo puedo entender hoy día de la gracia del Señor, que nos da esa oportunidad a nosotros de entender que solamente a través de Él, no que nosotros podamos hacer algo para ganarnos el beneficio del Señor, sino a través de lo que Dios hizo por nosotros. Así que muy lindo, muy linda la explicación. Philip, yo la voy a estar viendo después con mi esposo con calma, lo comparto después yo con él y lo escuchamos juntos para poder seguir creciendo en el conocimiento de esta palabra. Sí, sí. Es tan importante de caminar de manera balanceada con el Señor. No, que el legalismo es una trampa, porque después, con la medida me estoy imponiendo a mí, yo lo impongo a los otros. Y después en la iglesia
hay los aceptables y no los aceptables, porque ellos, según mi propio criterio, que no es el criterio de Dios, yo pongo etiquetas y puntos y numeraciones y clasifico en lugar de tener misericordia y caminar con la gente donde están. Hay una disciplina necesaria en la iglesia, es cierto, pero tantas veces, hasta la manera como la gente se viste, hemos ido a iglesias donde el más grande escándalo era para una mujer ir en pantalones, pero que, oiga, o gente que toda la vida estaban pero acusados, pero yo soy pecador, mal que pecador porque fumo. Oiga, hay otros temas más importantes, que Dios crezca en tu vida y después el cigarro te va a ir solo. En lugar de enfocarse en Dios, se enfoca en las fallas que son parte de la santificación progresiva y se pone yugo sobre la gente que no son necesarios. De hecho, cuando los apóstoles deliberaron en el primer concilio, cuando Pablo vino, preguntó esas preguntas, lo que le dijeron simplemente que tiene que no comer la sangre, abstenerse de la sangre, porque había problemas de la sangre de los ídolos, y también no caer en los desarreglos sexuales. Pero aparte de eso, no había ningún otro consejo acerca de cumplir la ley. Porque todo el tema era la circuncisión, tenía que circuncidarse el nuevo convertido que venía del mundo de los gentiles o no. Era todo el tema de los judaizantes en la iglesia que querían imponer la ley judaica en la iglesia, y ahí Pablo peleó con Timoteo, pero duro, para hacer aceptar este caminar nuevo, libre de la ley. Y la carta de los Galatas es bien explícita por eso. Realmente esta carta que hemos leído, versículo 5 específico, pero la carta completa trata de este balance. Es muy interesante leerla. No sé si alguien quiere comentar algo más, preguntar. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Comentarios? Que, digo, es cierto que es difícil ponerse a pensar en comentarios o en preguntas cuando uno está en la presencia de Dios. Sí. Yo creo que por eso que estamos en silencio, Mm. porque estamos un poco plop delante de quién es Él. Mm. Y cuando uno está plop delante de Él, no... Nada, po. Estamos delante de Él nomás. Entonces, en un curso como este, en un momento como este, es difícil conjugar las dos cosas. Mm. Por eso yo no quiero hacer ningún comentario. Mm. Mm. Ujú. Sí, podemos cantar algo, sí. Sí, pues Señor. Que una alabanza para glorificarlo. Sí, Señor. Es cierto, Señor, que frente a quien eres tú no tiene mucho que decir. Sino elevar tu nombre, Señor, y contemplar tu gloria. Elevar nuestro corazón hacia ti y decirte, Señor, que estamos tan agradecidos de tener este privilegio de poder ser llamados tus hijos. Que la verdad es que son una cosa inexplicable. Como tú te fijaste en nosotros, hombres, ¿por qué quisiste tú crearnos y ahora salvarnos de esta carne, de esta trampa de nuestra realidad humana? Y es porque tú eres el que crea todas las cosas, Señor.
Es una visión más allá. Tu pensamiento no son nuestros pensamientos. No podemos entender todo. Podemos tratar de, porque tu palabra nos habla y nos da conceptos, pero tú estás más allá del concepto. Así es. Tú eres Dios, eres grande, eres perfecto, eres santo. Estas palabras son palabras humanas y ni siquiera pueden encerrar todo lo que eres tú, Señor. Pero te alabamos, te adoramos, Señor. Amén. Mm. Sí. Bueno, creo que quedamos hasta acá. Sí, yo creo que sí, está bien. Ujú. Y nos vemos el próximo sábado para hablar de la relación entre el Padre y el Hijo, que es todo un tema. No queda cuánto tema, no queda La vida y el juicio. la vida, el Padre e Hijo, la vida y el juicio. Eso también que son temas, bueno, Padre, Hijo y vida son cosas que es que poner ir junto, pero igual, yo creo que por lo menos dos cosas más tenemos, porque el tema juicio también vamos a aprovechar de hablar de todo este tema de del porvenir. Y tú, Gloria, seguiste el curso de Apocalipsis de Manola, ¿no? Sí, la estuve escuchando, sí. Sí, Por ahí audio. en audio. Ahí, bueno, fueron muy profundos, pero aquí vamos a tocar un poquito más que todo el capítulo 21 de Apocalipsis también en relación Ajá. con lo que dice Jesús en este capítulo de 5. Sí. Porque ahí habla claramente al final de eso. Así que tenemos por lo menos dos cosas más. The recording has stopped. ¿Ok? Nos parece bien. Súper. Nos parece bien, Philip, en serio. Muchas gracias. Muy ordenado y cuánto se llama. No sé, pues yo si pudiera enseñar ese versículo, no tendría mucho que agregar, pero tú has puesto, no sé, pues nos llevas a lo que es el principio, en este caso de la ley, como hoy día nos explicaba, y que nos deja bien claro con respecto a lo que es el tiempo de ahora con el Señor, el tiempo lo mostraba ahí Juan, en ese tiempo, como tú lo relacionas con el tiempo de la ley. Así que muchas gracias, Philip. En serio, Sí, pues qué amados, bendición. nos vemos la próxima semana y a descansar y a meditar y a orar cada uno por nosotros en acercarse de Dios y de quién es Él. Amén. Amén. Gracias, Felipe. Nos vemos la próxima semana, si Dios Ok. quiere. Sí, pues ya Estaremos se hace tarde ya. ahí. Súper. Hay que meditar harto la Sí, palabra. yo creo que sí. Chao, chao cada uno. Gracias por su atención y su atención más que todo a la palabra de Dios. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta el sábado con la ayuda del Señor. Ok. Nos vemos.